Vamos a ir a la parte 4 de Amós en esta noche. El título del mensaje es Vulnerables. ¿Y qué es ser vulnerable? ¿O cómo definir a una persona vulnerable? Vulnerable es una persona que está desvalida, es decir, una persona que no se puede valer por sí misma. Algo le pasó y entonces no se puede valer por sí misma. Un vulnerable es una persona desamparada, es una persona a la que nadie le da cobijo, vive como puede, como le permiten. Un vulnerable es una persona privada de ayuda, ya sea porque a veces ellos mismos rechazan la ayuda o porque la gente en este último tiempo se ha vuelto cada vez más insensible y entonces privamos de ayuda a los que la necesitan, ¿verdad? Una persona vulnerable es una persona que no tiene protección, está desprotegida. Una persona vulnerable es una persona que está sola, que enfrenta la soledad. A veces puede ser que esté sola porque no tiene nadie alrededor, y a veces puede ser que esté solo aunque esté rodeado de personas, porque las personas que están alrededor no son personas que comprendan, no son personas que ayuden, no son personas que aconsejen, entonces la persona se siente sola, está vulnerable, aunque está rodeada de un montón de gente. Una persona vulnerable es una persona abandonada, una persona que nadie tiene en cuenta. Una persona vulnerable es un indigente, por ejemplo, de los que lamentablemente cada vez hay más en el mundo. La denuncia del Señor contra Israel es muy fuerte, es muy puntual y está mucho más desarrollada que las demás denuncias. Dios le exige más a Judá y a Israel. ¿Por qué? Porque al que más se le dio, más se le pide. El que más recibió, más responsabilidad tiene. Entonces por eso Dios le exige mucho más al pueblo de Israel. Y le denuncia una serie de pecados bastante grandes, importantes, que se pueden dividir en dos. La primera parte es una serie de pecados sociales. Y eso está en Amós capítulo 2, a partir del versículo 6. Y la primera parte del versículo 7, que vamos a leer ahora. Y la segunda división tiene que ver con pecados religiosos, que van desde el 7b en adelante. Los pecados religiosos me van a llevar varios mensajes, porque son bravos y son muchos, así que están bajo diferentes títulos. Pero hoy vamos a ver esos pecados sociales que la iglesia comete, que el pueblo de Israel comete, que hace un destrato con las personas vulnerables. Así que le pido que me acompañe al libro del profeta Amós y vamos a leer el capítulo 2, el texto 6 y la primera parte del texto 7. Voy a necesitar leer o mencionarle varios versículos que los chicos van a ir publicando. Aunque no es mi costumbre, pero necesito fundamentar todo lo que le voy a hablar, porque yo sé que de este tipo de mensajes no abundan. Entonces quiero dejarlo absolutamente claro. Amén. Dice así la palabra del Señor. Leemos bajo la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Amén. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. El primer pecado social que denuncia el profeta Amós aquí, que está cometiendo Israel,
es una gran injusticia en los tribunales. Los jueces son comprados. Los jueces son sobornados. Y entonces resulta ser que una persona inocente paga lo que otra persona que es culpable cometió por el solo hecho de que esa persona tiene dinero y con dinero puede comprar la voluntad de los jueces. Esto es muy actual, ¿verdad? Recuerdan que yo le dije que el profeta Amós es uno de los profetas más actuales que tenemos en la Biblia, que reflejan mucho más el tiempo del que estamos viviendo ahora. Ahora Dios le habla a Israel desde el principio en Deuteronomio 16, 19 y le exige a sus jueces que no pueden aceptar soborno, que la justicia tiene que ser justa, que de ninguna manera tienen que aceptar ningún presente para tener que dar un fallo. Tienen que dar el fallo de acuerdo al ilícito que se ha cometido y asegurarse de que la persona que va a ser castigada sea la persona que merece el castigo. Esto no solamente pasa en Israel, pasa en todo el mundo. ¿Usted cree que esto pasa en Argentina nada más? Nosotros tenemos un viejo refrán que dice que si uno roba una gallina va preso, si uno roba millones es respetado y anda por la calle. Pero eso no es solo en Argentina. Estábamos mirando una serie con la pastora de un hecho real en España, un asesinato de una criatura, y estábamos viendo cómo los jueces habían sido comprados, los abogados habían comprado todo para culpar a un sudamericano. Claro, un sudamericano allá no es bien visto, ¿sí? Para ellos son sudacas, no son bien vistos. Entonces, querían culpar al sudamericano de lo que había pasado, a unas sabiendas de que el hombre era inocente y a unas sabiendas de que el culpable estaba en otro lado. Ahora, mi hermano, usted dirá, pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas? La Biblia dice que toda autoridad fue delegada por Dios. Esto quiere decir que el día de mañana, y esto está reflejado en el libro de Apocalipsis, todos los jueces, todos los magistrados, todos los gobernantes van a tener que rendir cuenta delante de Dios de lo que hicieron con la autoridad que les fue conferida. Hoy ellos pueden hacer lo que quieran, pero un día van a estar delante de la presencia de Dios y ese día van a tener que rendir cuentas ante la autoridad suprema, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no quisiera estar en los zapatos de ellos cuando tengan que rendir en la presencia del Señor. Cuando Dios le habla a Israel y le dice ojo por ojo y diente por diente en la ley del talión, no le está diciendo que autoriza a matar a las personas. Israel entendió mal la ley. Por eso cuando usted va al Evangelio encuentra que Jesucristo dice, oíste que te fue dicho, pero yo te digo. Traducido es, te enseñaron mal, te transmitieron mal la ley. No te transmitieron la ley como te la tenían que transmitir. Dios no quería que mataran personas. Lo que Dios quería era que sea justa la justicia. Y que el que hacía algo pague por lo que había hecho. Por eso era ojo por ojo y diente por diente. De acuerdo a lo que había hecho, que pague. Que no logre una absolución porque tiene una posición económica, porque tiene dinero o porque tiene influencia. El segundo pecado que se declara aquí, gloria al Señor, es que prestaban dinero con interés. Y esto está prohibido en el pueblo del Señor. Está prohibido que los hermanos le presten a los hermanos dinero bajo interés. Dice el libro del Éxodo capítulo 22, versículo 25, que no haya logrero entre el pueblo del Señor. Logrero es el que da la plata al logro. Logrero es un prestamista, para que usted me entienda. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con que se le cobre interés a los hermanos por la plata que se le presta. Al contrario, había todo un sistema de protección monetaria dentro del pueblo de Israel, por el cual Dios cuidaba la economía, la finanza de su pueblo. Así que si ellos prestaban,
no tenían que prestar a interés. Algunos dicen, bueno, pastor, yo no le presté a interés, pero yo le dije que me lo devuelva al valor del dólar del momento. Bueno, estamos en lo mismo. Otro dice, no, yo dije que lo devuelva al valor del euro o del oro. Estamos en lo mismo. La moneda que rige en el país, ¿cuál es? Entonces, si te dan pesos, tenés que devolver pesos, dijo alguien por ahí. Eso es entre los hijos del Señor. Es más, Dios protegía tanto al pueblo en las finanzas, que ¿sabe usted que el 7º año toda deuda caducaba? Entonces había algunos pícaros que no querían prestar el 6º año, porque decía, yo le presto a Oscar, este es el año 6º, y si no me logra pagar todo lo que le presté, el año 7º le tengo que perdonar la deuda. No, que aguante hasta el año 8º. Y Dios denuncia esto, porque el que está en posición de ayudar, tiene que ayudar, porque es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Dan gloria a Dios en esta noche. Prestaban dinero y lo hacían con malicia. Le tomaban por prenda la ropa, le tomaban por embargo la ropa. Y en Éxodo 22, 26 y 27 usted lee que no le podían tomar la ropa. Que si le tomaban la ropa antes de que oscureciera el día tenían que devolvérsela, porque Dios decía, ¿cómo se va a cubrir esa persona si ustedes le prendaron la ropa? Tienen que devolverle eso. No es manera de relacionarse entre mi pueblo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Algunos le prendaban la herramienta de trabajo. Esto tenía una doble intención. Porque si te prendan la herramienta de trabajo, ¿con qué vas a trabajar? Y si no podés trabajar, ¿cómo vas a pagar la deuda? Entonces esto tenía una doble intención. Y Dios le habla en Deuteronomio 24:6 y le dice, no le vayas a quitar la rueda del molino. Porque la rueda del molino es la vida. Si vos le prendás la rueda del molino, ¿cómo te va a pagar lo que te debe? ¿Se da cuenta todos los atropellos que se hacían? Digo se hacían, porque descuento que ya no pasa. Y menos en el pueblo del Señor. Imagínese que usted, un hermano le presta un dinero y le prenda el auto. ¿Y con qué trabajo? O le toman por embargo el puesto de diario. Sonó Roque. ¿Con qué trabajo? Las herramientas del taller. ¿Con qué trabajo? Esto estaba absolutamente prohibido en el pueblo del Señor. Es todo un sistema hermoso que Dios diseñó para que el pueblo de Dios no sufra en estas finanzas, en estas economías y que tenga un resguardo el más débil, el más vulnerable. Dios cuidó siempre al más vulnerable. Pero ellos eran tan codiciosos que habían eliminado la clase media. Estoy hablando de Israel, hermano, No estoy hablando de Argentina ni... Habían eliminado la clase media de manera que había ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y sometían a los pobres de una manera escandalosa. Dice que los vendían por un par de zapatos. Cuando usted va al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 7, usted se encuentra que la transacción de la compra de un terreno se hacía con un zapato. Quiere decir que lo que buscaban era sacarle los terrenos, buscaban sacarle las casas. La codicia era tan grande y aún sabiendo que Dios había denunciado en el Código Moral, en Éxodo 20, 17, que no tenían que ser codiciosos. El codicioso siempre quiere más. Quiere el último modelo, quiere el último electrodoméstico y no tiene paz hasta que no lo compra. Si el vecino se compró un auto nuevo, sonamos, hay que salir a buscar uno de la misma marca. Siempre está pensando en agrandar, en tener más. Y no está mal progresar. El problema es que eso te quite el sueño. El problema es que eso te desenfoque de lo que realmente tenés que hacer en la vida, que es servir al Señor.
El codicioso no duerme con tal de ver cómo puede hacer para tener más. La codicia fue uno de los pecados que dejó a Israel postrado en el desierto. ¿Sabía esto, no? Pablo aclara en 1 Corintios 10 que 40 años en el desierto, una de las razones fue la codicia. Por eso no tenemos que ser codiciosos. Los patrones no respetaban el derecho de los obreros. Bueno, acá tengo algunos empresarios. ¿Sí? Está prohibido por la ley de Dios tocarle el jornal al obrero. En Levítico 19:13, Dios le habla a Israel y le dice: no se te ocurra retenerle el jornal al obrero. Le tenés que pagar el jornal al obrero, porque yo defiendo su causa. Hay muchos hermanos que no quieren obreros cristianos. Es una actitud muy fea esa, ¿no? Y hay otros hermanos que se desesperan por obreros cristianos, pero para someterlos, porque como son cristianos no los ponen en blanco, no los registran, todo en negro. Y esto no le agrada al Señor, porque usted le está reteniendo las cargas sociales que son partes de la ley, y eso no está bien. No se puede retener el jornal del obrero, está prohibido por la ley de Dios. ¿Sabe? Hubo un tiempo que casi 30 hermanos de acá de la iglesia trabajábamos en una metalúrgica, porque el patrón me pedía chicos de la iglesia, así que habíamos entrado casi 30 de acá de la iglesia. Y el patrón de repente aparecía, eran dos los patrones. De repente aparecía el patrón y decía: muchacho, el barquito se está hundiendo. Si seguimos así, viene mal la mano. Pero cada vez que nos daba ese discurso aparecía el otro día con un auto nuevo, o había cambiado la casa, o se iba de vacaciones a Europa. Entonces un día, en una de esas charlas que él hizo, uno de mis compañeros, que era bravo, Cachito había salido de la cárcel, así que era bravo, le dijo: don Néstor, ¿me disculpa? Yo entiendo que la situación está mal, pero el barquito siempre se hunde para el mismo lado. No se puede retener el salario de un obrero, hay que hacer las cosas bien, porque no podemos pretender hacer las cosas mal y tener bendición de parte de Dios. Cometían atropellos contra los huérfanos y contra las viudas. Y los huérfanos y las viudas, que eran vulnerables, estaban más que protegidos en la ley de Dios. En Éxodo 22, 22 y 23 usted encuentra que ellos tenían que cuidar especialmente de los huérfanos y de las viudas. Pero ellos habían llegado a un momento en que cuando había una deuda de por medio le tomaban a los hijos por esclavos. ¿Recuerda usted el caso del profeta Eliseo? Que va y la mujer le dice: Señor, mi siervo era tu marido, mi marido era tu siervo, y vino el acreedor y me quiere llevar los hijos por esclavo. Habían llegado a un momento de atropello tan grande que dejaban la ley de Dios a un costado y eran capaces de cualquier cosa sin respetar el derecho de los huérfanos y de las viudas, que la Biblia dice que Dios los cobija de una manera especial, que Dios asume su defensa, que Dios asume su protección frente a la gente. El que toca a un huérfano o toca a una viuda se va a tener que arreglar directamente con Dios. Mi hermano, yo creo que a veces nos vendría bien hacer un poco de memoria y recordar cuánta misericordia hemos recibido. Quizá a usted le está doliendo este mensaje, ¿no? Pero a veces nos olvidamos cuánta misericordia hemos recibido. ¿Cuántas veces Dios puso un ángel en nuestro camino?
Si yo preguntara en esta noche, yo sé que todos los hermanos me pueden decir, pastor, en una oportunidad yo no tenía para comer. Y alguien golpeó la puerta de mi casa y me trajo una caja de alimentos. Otro dirá, me trajeron vestidos. Otro me dirá, me dieron una ofrenda y con esa ofrenda pagué los impuestos que no tenía para pagar. Porque siempre Dios se encargó de poner alguna persona en nuestro camino para mostrarnos su amor y su misericordia. ¿Sí? Si esto te pasó, yo quiero que levantes tus manos y que des gloria a Dios en esta noche. No te olvides que Dios no se olvidó de tu necesidad. No te olvides de que Dios extendió su mano con liberalidad, dice la Biblia, y tuvo misericordia de tu necesidad y te ayudó en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos que no tenían. Porque a veces cuando andamos mal nos acordamos de las cosas del Señor, cuando las crisis vienen, pero cuando andamos más o menos bien ya miramos de reojo al que necesita, miramos con una especie de desprecio al que necesita y nos olvidamos que alguna vez nosotros estuvimos en ese lugar. Y Dios puso a alguien que nos extendiera la mano para ayudarnos, para levantarnos, para que pudiéramos salir adelante. Gloria a Dios. Mi mamá decía que la vida es una rueda. Ojo, decía. Porque hoy quizá te toca estar arriba y tener todo resuelto. Pero de repente la vida te puede sorprender con algún problema, decía mamá. Y cuando te sorprenda con ese problema y estés abajo, vas a necesitar que alguien que esté arriba te extienda la mano. Vas a necesitar que alguien que esté arriba te extienda la ayuda. Vas a desear que alguien se acerque, aunque sea con una palabra de aliento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides que somos el objeto de la gran misericordia del Señor. Que si tenemos algo, lo tenemos por la gracia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo siempre me recuerdo a Miguelito Olla. Miguelito Olla, yo lo conocí en la terminal de Retiro. Siempre eléctrico, siempre nervioso él. Una tromba, le tenían miedo a Miguelito Olla. Pero Miguelito Olla un día me contó la historia. En esa historia él había conocido al Señor y había servido al Señor, pero una crisis grande en su matrimonio lo llevó a la desesperación. Abandonó el camino del Señor, se fue a las calles y en las calles se sumió en las drogas. Y hundido en las drogas, él me decía, pastor, yo andaba todo orinado encima. Me había hecho mis necesidades encima, así andaba. Después de haberlo tenido todo. Y en Pompeya limpiaba los vidrios de los coches para que me den una moneda en los semáforos. Para ver si con esa moneda podía comprar algo para comer y un poco de droga. Y un día cuando estaba tocando fondo y sentí que me moría, salí por las calles y el Señor me llevó a la puerta de una iglesia. Y cuando levanté la mirada decía presencia de Dios. Y cuando yo leí presencia de Dios, se estremeció mi corazón. Y algo dentro mío me dijo, eso es lo que vos necesitas. Y entró en la iglesia así como estaba. Había pocos hermanos, porque la reunión había terminado. Pero los hermanos lo abrazaron, aunque estaba orinado y todo sucio, con olor a alcohol. Los hermanos lo abrazaron y oraron por él. Y el Señor comenzó a restaurar su vida. El Señor comenzó a transformar su vida. Aleluya. Les estoy hablando del que fundó el movimiento Pasión por los Caídos, que estuvo acá con nosotros en la iglesia varias veces. Yo siempre lo recuerdo y siempre oro por él, porque formó un grupo hermoso que está trabajando
en Lanús, en la estación de Lanús 2 veces por semana, y está trabajando en Mar de Ajó, también en la costa allá, haciendo un servicio a la obra del Señor. Gloria a Dios. Y aunque Miguelito hoy ya tiene un carácter bravísimo, ¿sí? Y quizás también tenga algunos días buenos y algunos días malos, porque no es fácil salir de donde él salió, él sigue siempre luchando y siempre predicando la palabra del Señor. Y él me decía: pastor, yo en mi coche tengo guardado, ya separado, lo que le voy a dar a los que están en la parada, en los semáforos. Dice: yo nunca cierro mi mano, porque cada vez que le doy una ofrenda a uno de esos chicos, me acuerdo que yo estaba tan sucio como ellos y sin esperanza como están ellos. Y de ahí me fue a buscar el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Yo agradezco el trabajo que las hermanas están haciendo con los chicos del barrio, viniendo los sábados, juntándolos, hablándoles las cosas del Señor, dándoles una merienda. Las bendigo, hermanas, por el sacrificio, por el esfuerzo, porque yo sé que no es fácil a veces separar tiempo y dedicarlo, pero yo quiero bendecirlos en el nombre del Señor. Quiero bendecir a la hermana que maneja el ropero de la iglesia, la hermana Luisa. Ella está siempre pendiente. Si usted tiene una necesidad, usted puede correr a ella. Ella va a tener algo para darle, estoy seguro, y si no lo tiene, lo va a ir a buscar, porque así es, y se lo va a dar. Gloria al Señor. Así que yo la bendigo a mi hermana. Bendigo también a los hermanos que por un tiempo estuvieron saliendo por las calles a darle de comer a las personas en situación de calle. Por este momento no lo están haciendo, pero yo sé que tienen la intención de volverlo a hacer. Y yo quiero que me entienda una cosa. Yo siempre digo que nosotros no somos acción social. Por ahí alguno me escucha y tergiversa lo que yo digo. Pero yo siempre digo que nosotros no somos acción social, ni somos una unidad básica para dar alimento y para dar abrigo nada más. Eso lo hace el mundo. Y si nosotros hacemos eso, no hacemos nada diferente a lo que hace el mundo. No estoy diciendo que está mal hacer acción social. Estoy diciendo que como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Entonces, cuando usted da algo, tiene que ir acompañado con la palabra del Señor. Tiene que ir acompañado con un seguimiento a esa persona. No es solamente darle un plato de comida y decirle dónde está la iglesia. Después hay que seguirlo. Después hay que orar por esa persona, a ver cómo está. Después hay que traerlo a la iglesia, no hay que esperar que venga, hay que ir a buscarlo. Si está sucio hay que abrazarlo, y no hay que abrazarlo por obligación para después ir a casa y bañarse. Hay que abrazarlo con todo el corazón, hay que abrazarlo con amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando usted da y da con el corazón, Dios multiplica. Dios bendice. Miguel siempre me decía: pastor, yo le doy el dinero. No me importa si es grande, si es joven, si es chico, porque nosotros somos selectivos, ¿no? Este con el lomo que tiene podría ir a laburar. ¿Decimos así o no decimos así? Ni analizamos la situación en la que puede estar. Directamente lo crucificamos primero. Él dice: yo no me importa si es grande, si es chico, yo le doy la ofrenda igual. No me importa si compra alcohol o compra droga, yo se lo doy igual. Pero junto con la ofrenda le doy un tratado, le hablo del Señor. Le digo: yo estaba en la misma situación que vos y Cristo cambió mi vida. ¿Me entiende? Esa es la diferencia con acción social. Esa es la diferencia, lo que tiene que hacer la iglesia. Extender el reino del Señor Jesucristo. Yo quiero que le des un aplauso grande al Señor. Los empleadores deben bendecir a los obreros. Deben respetar a los obreros. Deben sembrar en los obreros. No hagan como mi patrón, que el barquito siempre se hundía para el mismo lado. Cuando usted es prosperado, llámelo a su empleado y dígale: mire, hoy tuvimos una venta récord, quiero premiarlo.
usted va a conseguir un empleado fiel. Usted va a conseguir un empleado que no le va a faltar. Y Dios lo va a bendecir. Cuando usted tiene una semana de esas que el laburo explotó a los que trabajan por cuenta, llámelo, venga. Yo quiero bendecirte. Mira, yo te dije que te iba a dar tanto, pero te voy a dar un poco más. Porque ¿sabes qué? Dios me bendijo. Y como Dios me bendijo, yo te quiero bendecir. Y ¿sabe? Cuando usted hace eso, Dios lo bendice, porque usted se está ocupando del más vulnerable. Y Dios dice, bueno, vos estás haciendo lo que tenés que hacer. Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, va a crecer tu negocio, va a crecer tu fábrica, va a crecer tu taller, va a crecer tu trabajo. Quédate tranquilo, te aseguro que va a explotar de bendiciones, porque esto dice la palabra del Señor. No hay un justo que sea desamparado por Dios. No hay una simiente de un justo mendigando pan. ¿Me entiende? Cuando usted pone el corazón en estas cosas, Dios lo bendice. Cuando usted no cierra la mano, Dios lo bendice. Gloria al Señor. Y el que es obrero, porque por ahí algunos obreros y se está frotando la mano y dice, ay, el pastor le dio con un palo a mi patrón. Bueno, el que es obrero, Colosenses 3, del 23 en adelante, dice que tiene que trabajar como para el Señor. ¿Cómo tiene que trabajar? Quiere decir que si mi patrón es bueno o es malo, no importa. Yo estoy sirviendo al Señor con mi trabajo. Si mi patrón me estafa o no, no me importa. Yo estoy sirviendo al Señor con mi trabajo. En definitiva, el que me va a recompensar es el Señor. El que me va a pagar es el Señor. Y créanme que Dios es buen pagador. Dios no es deudor de nadie. Así que cuando usted trabaja como para el Señor, Dios lo bendice. Usted nunca se va a quedar sin trabajo. Puede ser que esa empresa cierre, pero Dios va a abrir otra mejor para usted. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender estos principios porque estos son principios que bendicen. Cuando nosotros trabajamos como para el Señor, entonces el que paga es el Señor. El patrón es el Señor. Y Dios bendice y bendice con riquezas en abundancia. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. El que presta, hace poco lo leyó el hermano Roque, Proverbios 19, 17. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Proverbios 19, 17. ¿Lo pusieron? Chicos, por favor, estén atentos. Proverbios 19, 17. Dice que el que presta, ¿a quién le presta? El que presta al pobre, ¿a quién le presta? ¿Cómo se entiende eso? Cuando usted le está prestando a alguien que sabe que no se lo va a poder devolver, Dios es el que asume esa deuda. Eso quiere decir que usted no tiene que prestárselo pensando y especulando en que se lo puede devolver o no. Aunque usted sepa, y el otro día escuché un pastor en la radio decir, no le preste a nadie, que no te la van a devolver. Yo digo, este hermano no leyó la Biblia. Si le prestás a alguien, porque Dios te bendijo y estás en posición de prestar, y esa persona no te lo puede devolver, se lo prestaste al Señor. Entonces es una doble bendición, porque el que te lo va a devolver es el Señor. Y sabes que Dios devuelve, pero en abundancia. Dios bendice por todos lados. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Cuando usted se mete en las reglas de Dios, Dios lo bendice de una manera impresionante. Dios lo prospera de una manera impresionante. Déjeme explicarle que esa palabra prestar que figura ahí en Proverbios es quedar ligado. Es decir, cuando yo quedo ligado a un pobre, en realidad ¿a quién quedo ligado? ¿Vio cómo entiende? Cuando yo quedo ligado a un pobre porque le di de acuerdo a su necesidad, entonces quedo ligado a Dios. Dios está conmigo, yo estoy con Él. Todo lo que Él tiene es mío, todo lo mío le pertenece. Y estoy seguro que absolutamente nada me va a faltar. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso, más que prestar al pobre, es darle con liberalidad, darle. Si estás en posición de dar, si tenés esa bendición, no todos tienen la bendición de dar, pero si tenés esa posibilidad, dalo tranquilo, no especules, Dios te va a bendecir. Cuando compré el auto, hubo un momento en que explotó la cuota y bueno, esas cosas que pasan acá en Argentina. Entonces fui a ver a un familiar que lo quiero mucho y él me quiere mucho a mí. Y le dije, mira, me tenés que ayudar si podés. Él tiene un negocio. Tengo este problema. Me dijo, no se hable más, quédate tranquilo. Me dio la plata. Pasó un tiempo y le dije, bueno, vengo a devolverte. Me dijo, no hay deuda. Pero ¿cómo no hay deuda? Si yo te lo pedí prestado. Me dijo, pero yo nunca te lo presté. No hay deuda. Y sabe, Dios lo prospera de una manera impresionante, lo bendice en sus negocios. Y no le falta uno por lo menos que ore por él todos los días. Qué bueno que es el Señor. La codicia ciega el corazón del hombre. Contento con lo presente, hermano. No se desespere. No, pastor, pero yo tengo que progresar. A su tiempo vas a progresar. Pero estoy cansado de estar bajo patrón. Yo quiero ser patrón. Ya va a llegar. Todo a su tiempo, dice la Biblia. Dios te va a bendecir. Dios quiere que disfrutes de la vida y que disfrutes de todo lo que querés tener. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2 dice que Dios está interesado en que vos disfrutes. Todo el capítulo 6 habla de esto. Entonces Dios no te va a negar nada que sea para tu provecho, nada que sea para tu bien. Quédate tranquilo, que lo que no tenés hoy lo vas a tener mañana. Pero que eso no te quite el sueño, que no te ciegue. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los impíos, viendo cómo ellos prosperan. No mires la prosperidad de ellos. Confía en el Señor, espera en Él y Él hará. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, Dios tiene especial cuidado de los huérfanos, les dije, ¿verdad? Los sostiene, los ampara, les hace justicia. Y no solamente en Israel, en la iglesia, en Santiago 1:27 usted lee que la verdadera religión es ocuparse de estas personas que son vulnerables. Dice así la palabra de Dios. Que esa es la verdadera religión. Lo otro es todo teoría, lo otro es cartón pintado. Pero ocuparse de las personas que están en situación vulnerable, de los que se sienten solos, de los que están abandonados, de los que aunque están rodeados, están incomprendidos, están lejos de ser atendidos, de los que aunque tienen padres se sienten huérfanos, porque los padres nunca miran la atención o la necesidad que tienen. Entonces tenemos que ocuparnos de ellos. Este es un tiempo en el que todos miramos nuestro ombligo, ¿no? Pero nadie mira para el costado a ver qué está pasando con el hermano o con la hermana, qué está viviendo. Ah, no, pastor, me cansó ya. Este es un tango caminando. Pero ¿te fijaste qué necesidad tiene? ¿Por qué es un tango caminando? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te fijaste si podés ayudarlo en algo? ¿O simplemente tomaste la actitud de criticarlo? Dios establece su justicia y es mejor que la nuestra. Una justicia que se recibe y se transmite por la fe. Nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad?
Y si Dios es nuestro Padre, y Jesús dice que Él es el mejor Padre de todos, Él se ocupa de todos y de cada uno de nosotros. Pero se ocupa especialmente cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. No pienses que Dios te olvidó.